¿no? Bien, si te parece, Juan Luis, te dejo a ti ahora el espacio para que puedas hacer una introducción a la temática. Como les comenté, el profesor Juan Luis Celis está a cargo de un proyecto muy importante en la universidad, el proyecto Anillo, que busca desarrollar conocimiento en torno a la temática de intensificación ecológica, ¿ya? Así que él está muy involucrado en esta temática en el país, y trabajando con muy buenos investigadores, así que yo creo que es la persona indicada para hacer una introducción al curso, digamos. Gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. Sí, está activado. Yo voy a dejar, voy a tratar de dejar la pantalla aquí para ustedes, para poder ver si me hacen preguntas, cosas así. Me pueden preguntar en cualquier momento. Bueno, como modo de introducción, bueno, Carlos dijo, este es un proyecto que está financiado por ANID en un programa de relación internacional, y que también está relacionado al proyecto Anillo, también de intensificación ecológica. Voy a tener que correrlos para el lado porque no puedo ver la pantalla si los dejo ahí, pero ahí los dejé al ladito. Ya, perfecto. Y les voy a hacer una introducción un poquito sobre el concepto de intensificación ecológica y cuál es la idea en el fondo de integrar el conocimiento, los servicios ecosistémicos justamente para avanzar hacia una agricultura sustentable, o algunos hablan de resiliente a toda la problemática asociada al cambio global. ¿Ya? ¿De dónde viene todo este problema? Básicamente, la agricultura, ustedes deben saber, es parte importante es un precursor importante de cambio global. Tenemos como, y voy a hablar de agricultura en términos generales, todo lo que significa, acá lo separamos, pero en español debiera decirse sistemas silvoagropecuarios. En inglés, agricultura incluye ganadería, producción de cultivos, industria forestal en general, pero acá ponemos sistemas silvoagropecuarios. Me voy a referir a sistemas silvoagropecuarios cuando hable de agricultura en general, ¿ya? Para aclarar eso. Básicamente sabemos que la agricultura, como les decía, es un precursor importante de cambio de uso del suelo. Un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a los sistemas de producción agrícola, con un fuerte énfasis obviamente en la ganadería, y también por otro lado, en cuanto a las emisiones, y por otro lado la pérdida de stock a través de la deforestación para la extensión agrícola. Entonces tiene una serie de externalidades que de alguna manera contribuyen, como les decía, en forma importante al cambio global. Y esto viene básicamente desde la Revolución Verde, ¿ya? Que si ustedes saben, esto ocurre básicamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce un cambio en la forma de producir los alimentos, desde una agricultura que estaba basada en un consumo local, en pequeños productores, y se permite a través de un salto tecnológico fuertemente, pesticidas, agroquímicos fundamentalmente, el uso de fertilizantes nitrogenados, cambiar el foco y tener grandes extensiones de cultivo que antes no era posible por temas nutricionales básicamente, o por temas de interacciones con otros organismos, cambiar a tener grandes extensiones de cultivo, y de alguna manera apuntar a la seguridad alimentaria. Esto tiene muchos beneficios, o ha tenido muchos beneficios en términos de seguridad alimentaria, calidad de los alimentos, incidencia en la longevidad, generó una industria, o sea, tiene un sinnúmero de beneficios, obviamente, pero también tiene tuvo todo esto un sinnúmero de externalidades negativas en términos ambientales y sociales, ya que vamos a discutir todo esto a lo largo de este curso. Esta es una pequeña introducción. Y eso se grafica básicamente como uno podría ver este resultado de la Revolución Verde, como en algunos cultivos, como ha habido expansiones importantes desde la década de los 60,
de 1960, 1950, básicamente en adelante. Por ejemplo, este trabajo de Tillman que muestra los cereales, cómo han aumentado a nivel global. Obviamente que para tener esa superficie de cereales se requiere una gran cantidad de uso de agua, ¿ya? Que va en aumento. La agricultura, ustedes saben, es el mayor demandante de agua a nivel global, y hoy día con cambio global, dentro del cambio global, el cambio climático, uno de los grandes problemas que tenemos es el tema del agua, y lo vemos a diario en nuestro país con esta mega sequía que estamos viviendo, y vemos cómo hoy día se está hablando de racionamiento, y la agricultura es el principal consumidor de agua. Grandes cantidades de nitrógeno que se requiere de aplicación en toneladas para mantener de alguna manera toda esa productividad, esa biomasa vegetal. Por otro lado, fósforo, sabemos que es otro nutriente esencial. Y finalmente, obviamente que esas extensiones de grandes cultivos tienen cultivos muy similares genéticamente, muchas veces son variedades o clones hoy día, pero hay una baja variabilidad genética en el cultivo, y eso los hace muy susceptibles o vulnerables a ataques de plagas, tanto insectos como otros microorganismos, y por ende hay que hacer aplicaciones básicamente para poder controlar en estas escalas de producción. Entonces todo eso nos lleva a pensar si el modelo realmente de producción ha sido exitoso en términos de, nos lleva a cuestionarnos que el éxito que ha tenido en términos de apuntar a la seguridad alimentaria ha tenido una serie de externalidades que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Y hoy día estas externalidades, si bien había una resiliencia a nivel planetario que podía de alguna manera resistir todos estos cambios, hoy día estamos viendo que esa resiliencia ya se está perdiendo, y estamos viendo ya fenómenos importantes a nivel planetario asociados al cambio climático, cambio global, y que están afectando personas. Están los migrantes climáticos y una serie de problemas de agua, competencia por el agua, contaminación, etcétera, que estamos viendo. Entonces, obviamente que esta expansión ha tenido fuerte énfasis en la biodiversidad, y a través de afectar la biodiversidad, de alguna manera se afectan procesos ecosistémicos o funciones ecológicas que están mediadas por la biodiversidad, y eso afecta la seguridad planetaria, como habla Stone en sus artículos, que no sé si conocen, de los límites o la seguridad planetaria para la subsistencia de la vida, en el fondo, humana, obviamente. Entonces, bajo este contexto es que la agricultura ha pasado a ser desde un problema o parte del problema ambiental, a tratar de modificar los sistemas productivos y tratar de cambiar, de dejar de ser parte del problema a ser parte de la solución de los problemas ambientales. Y hay muchas limitaciones para eso. Una importante, y que fue publicada en esta carta como ejemplo en la revista Nature hace un par de años, asociado a un paper muy interesante de Schmidt-Traub, que yo les recomiendo leer, y que habla que justamente uno de los problemas de avanzar en los sistemas agrícolas, sistemas sustentables, es la falta de asesores independientes, o lo ligado que está a la cadena de producción. Y esto está para Alemania, pero aplica a todo el país, o sea, a todo el planeta básicamente, y que habla de que se generaron tal magnitud de una industria agrícola que básicamente la industria asesora a los productores, les da el financiamiento. Entonces eso hace que sea muy difícil generar cambios cuando está muy ligado el sistema productivo con el sistema de asesoramiento y con el sistema de financiamiento. Está muy anclado. En Chile pasa lo mismo. Las grandes exportadoras ponen los asesores, les exigen un manejo que tienen que cumplir, de aplicaciones, de una serie de cosas. Les dan el financiamiento a los agricultores, y que después eso se paga con la venta de sus productos. Entonces, eso es uno de los grandes limitantes. ¿Por qué ha sido la industria tan lenta en avanzar en los cambios de sustentabilidad? Y lo otro tiene que ver con, que vamos a discutir más adelante, con una idea desde la agroecología, y por qué la agroecología no ha logrado permear como una
forma de producir a nivel comercial de los sistemas agrícolas, ¿ya? Entonces, nosotros obviamente tenemos que avanzar, podemos discutir si esto es, pero se nos exige por distintos acuerdos globales avanzar hacia las metas de desarrollo sostenible. Y aquí las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas tienen que ver muchos aspectos con los sistemas de producción agrícola, sobre todo con el cero hambre, pero también con la acción climática, con la vida en la tierra y también con la vida en el mar, porque de alguna manera nosotros estamos usando, como decía, grandes cantidades de agua y esa agua llega al mar y si dependiendo de la calidad o la cantidad que esa agua llegue al mar, podemos afectar la vida marina. Entonces, básicamente tenemos que ver con los sistemas de producción agrícola se pueden hacer parte de varias metas dentro de lo que proponen Naciones Unidas como las metas de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuál es en qué nace la intensificación ecológica? Justamente es como una mirada alternativa a los sistemas de producción de gran escala para tratar de incorporar conceptos de sustentabilidad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a discutir. Entonces, si nosotros tenemos conceptualmente que hacernos cargo de un sistema de producción, que es aquí este eje, ¿ven mi mouse, cierto? ¿Se ve? Ya, gracias. Desde sistemas de baja producción a alta producción, y tenemos los impactos ambientales en este otro eje, tenemos varias curvas que podemos de alguna manera conceptualizar. Una es una curva en la cual la agricultura produce un mínimo impacto ambiental, ¿ya? Que obviamente generalmente va a estar asociado a, obviamente, a sistemas que produzcan bajo impacto, pero generalmente van a ser poco productivas, o si queremos hacerla muy productiva, van a tender a aumentar un poquito ese impacto ambiental. Y por otro lado tenemos las necesidades globales de alimentos. Entonces tenemos esas dos curvas, tenemos que de alguna manera hacerlas compatibles para desarrollar la agricultura. Y aquí conceptualmente se grafica el área en el cual esa agricultura cumple con tener un impacto ambiental relativamente razonable y de alguna manera suplir con las condiciones necesarias para alimentar a la población global. ¿Dónde estamos hoy día? Estamos muy lejos de eso. ¿Ya? Estamos fuera de esta área segura. Y generalmente si seguimos con estos modelos, haciendo un análogo con lo que la gente que trabaja en cambio climático habla del modelo del business as usual, que es seguir haciendo lo mismo, probablemente vamos a tener, si seguimos intensificando los sistemas agrícolas, haciéndolos demandantes de insumos externos, vamos a avanzar en esa línea. O sea, no vamos a entrar nunca en una zona de que uno podría decir que estamos avanzando hacia cumplir las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, lo que se propone a través de la intensificación ecológica es salir de esta área de amenaza de alguna manera, no solo ambiental, sino que también en la producción de alimentos, porque vamos a ver que a pesar de todo ese desarrollo de la revolución industrial verde, todavía hay hambre en el mundo, todavía hay malnutrición, y no necesariamente tiene que ver con la cantidad de alimentos, sino que con otros temas que están asociados a la agricultura. Entonces, a través de la intensificación ecológica, lo que se propone es avanzar desde esta zona no segura a una zona segura de producción agrícola. Y ahí me voy a detener un segundo, me dicen nomás que quiero hablar por qué esto no es nuevo. Pero ¿cuál es el aporte de la intensificación agrícola? Esto no es nuevo, o sea, esto se viene hablando desde la agroecología, básicamente, desde los años 70, cuando nacen los primeros trabajos y los primeros conceptos agroecológicos que toma parte de la ecología, obviamente conceptos ecológicos, y lo aplica a los sistemas productivos. Pero, ¿cuál es el gran talón de Aquiles de los sistemas agroecológicos? A ver, ¿cuál es el aporte que se hace ahora desde la intensificación ecológica a diferencia de los sistemas agroecológicos? A ver, ¿quién puede de alguna manera tener alguna noción? ¿Por qué los sistemas agroecológicos, si bien estamos hablando que los fundamentos, los conceptos de la agroecología están del orden de, nacen poquito después del nacimiento de la ecología como disciplina, y la ecología hoy día es una disciplina muy robusta, ¿por qué la agroecología no permeó a los sistemas productivos agrícolas y se ha mantenido siempre en un lugar secundario? A ver, yo no veo las manitos, entonces prefiero que me hablen nomás, porque los veo en una pantalla chiquitita. A ver, Emiliano, ¿quería decir algo? Levantó la mano. Sí, Emiliano.
Podría ser debido a que la agroecología se ha enfocado quizá un poco más en el pequeño agricultor, como ¿Ya? cambiar la agricultura desde abajo, se podría decir, hacia arriba, y no como enfocar su energía en esto, en la extensión, en los grandes sistemas productivos que al final son los que más producen, al parecer. Efectivamente, uno de los comienzos de la agroecología nace con una idea de apoyar a la pequeña agricultura campesina, la agricultura de subsistencia, producto de este deterioro ambiental que había, es decir, cómo darles oportunidades para que produzcan, generen calidad de vida y efectivamente puedan mantenerse en el tiempo en forma sustentable esos sistemas productivos. O sea, nace con una base de pequeña agricultura, efectivamente. Eso es un primer talón de Aquiles que tiene. Entonces, obviamente que la agricultura, en los artículos pueden leerla como el agribusiness, que es la agricultura comercial, dice, bueno, eso aplica a una escala de tamaño muy reducido y es difícilmente aplicable esos principios agroecológicos a una escala comercial, pensando en grandes superficies, donde se requiere una maquinaria, donde a lo mejor el problema de la mano de obra es otro, en la agricultura campesina los mismos agricultores son los que hacen las labores, acá necesitamos contratar personal, la mano de obra es cada día más escasa, más cara, por lo tanto debemos industrializar, generar tecnología y maquinaria, y eso es muy difícil. Entonces, ese es un primer talón de Aquiles, pero no es el único. ¿Cuál otro talón de Aquiles sienten ustedes que tiene? ¿O saben? ¿O alguna idea? Yo creo que otro inconveniente es que Fabiola. se cree que, porque no sé, la idea que tengo yo, que con estos sistemas vas a tener menor productividad y por tanto vas a tener menos ingresos. Y además, en un Eso tiene sistema, que ver por la escala también, eso está ligado a la escala, obviamente. Son escalas pequeñas, por lo tanto las producciones son menores, efectivamente. ¿Alguien más había? Amantina creo que era alguien que había dicho. Ah, no, era... Yo, Tamara. Tamara. Yo creo que también tiene algo que ver con que la agroecología no está enfocada como en maximizar el rendimiento que al final, o la ganancia monetaria, que al final es lo que le interesa a la gran industria agrícola, y entonces por eso tampoco han estado interesados en adoptarla. Eso que tú dices es muy importante. Efectivamente, la agroecología, los principios agroecológicos nunca se han focalizado en la producción, sino que es en mantener un sistema sustentable, pero no en la maximización de producción en términos de kilos por hectárea, toneladas por hectárea y en ingreso económico, porque siempre fue en una pequeña agricultura de subsistencia. Entonces, eso es un aspecto importante. Como no está pensado en la producción, incorpora ciclos, incorpora conceptos de la ecología. Por ejemplo, nosotros tenemos que plantar una planta, ojalá que aporte nitrógeno, para que otra que sea, junto con otra que sea muy demandante de nitrógeno, como un cereal. El clásico ejemplo es la milpa, donde los pequeños agricultores plantan el maíz, que es un cereal que requiere grandes cantidades de nitrógeno, junto con poroto, que es una leguminosa, que aporta, obviamente tiene asociación con bacterias, por lo tanto, estas bacterias fijan nitrógeno ambiental, entonces está disponible para el maíz. El maíz genera una estructura para que el poroto, que es una enredadera, se sostenga, y lo combinan con otra planta que cubre el suelo, que generalmente es zapallo. Esa asociación milpa tiene principios agroecológicos de facilitación, etcétera, ¿se fijan? Tiene principios de la ecología, pero no necesariamente en esa forma se puede producir, está focalizada en el rendimiento, ¿ya? Otro punto, y faltaría yo uno más, diría yo, que Yo creo que hay el tema también de la agroecología intenta, ¿no es cierto?, crear sistemas que se autosoporten, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen que integrar a veces el rubro como de la ganadería dentro del sistema productivo, y muchas veces los sistemas productivos más grandes son de un solo rubro, por lo tanto no tienen la capacidad de integrar la ganadería, por ejemplo, o no sé, la producción de hortalizas en conjunto.
Ya, eso tiene que ver con algo de lo que falta y algo de lo que se había dicho. Tiene que ver con un tema de escala, obviamente. La escala te hace que sea muy difícil mantener esa diversidad. Pero tiene que ver también con que, y cuando tú dices autosustente, tiene que ver con la sustentabilidad que nace la agroecología, con sistemas sustentables, tomar principios de la ecología, como decía, facilitación, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de dos plantas que una tiene requerimientos que la otra dependen, el concepto de ingeniero ecosistémico, hay muchos conceptos de la ecología que se pueden aplicar a la agroecología. Pero lo otro es bien importante y que tiene que ver con que siempre se quedó en los sistemas agrícolas. O sea, una huerta agroecológica en el Maule puede tener las mismas especies y ser exactamente igual con sus vacas, con sus zapallos, con su maíz, que una huerta agroecológica en Katmandú, en Nepal. ¿Ya? Puede que no haya ninguna diferencia, o sea, nunca se integró con el sistema en el cual está inmersa la agricultura. ¿Ya? Tampoco eso es de la agricultura intensiva, pero esa es una de las cosas que hace diferente, que vamos a hablar, la intensificación ecológica. Y por eso es lo que les voy a comentar ahora. Entonces, queremos avanzar hacia una agricultura sustentable. Si tomamos una definición muy básica de sustentabilidad, porque hoy día se discute que hay un cuarto gran pilar, pero básicamente es satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer las capacidades de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Nosotros somos seres que vivimos en el espacio y tiempo, ¿cierto? Somos seres que necesitamos el tiempo, pero también el espacio. Entonces, en esta definición básica de sustentabilidad está muy claro la dimensión temporal. Muy clara la dimensión temporal. Capacidad de las futuras generaciones. Pero uno de los grandes problemas que tiene la aplicación de sistemas sustentables a la agricultura es que no queda clara cuál es la dimensión espacial. Y nosotros para la aplicación de conceptos necesitamos llevarlos a una dimensión espacial porque si no quedan muy conceptuales, no los podemos aplicar, quedan muy difíciles de aplicar. ¿Qué es lo que se propone entonces? ¿Cuál sería la dimensión espacial de un sistema sustentable? A ver quién se la juega ahí. Y que esto es la diferencia entre la agroecología y la intensificación ecológica. ¿Puede ser la localización? Disculpa. Básicamente tiene que ver con la escala espacial de un sistema sustentable, tiene que ver con el ecosistema. Yo no puedo concebir un sistema sustentable si no está incorporado, anclado en el ecosistema en el cual está inmerso. Eso al tiro rompe un montón de barreras y de cosas y al tiro nos dice, esto es sustentable realmente o esto no es sustentable. Puede que tenga sistemas mitigación ambiental, todo lo que queramos, pero de ser sustentable no aplica a un concepto si no está anclado en el ecosistema. Por ejemplo, una industria que está en un país y que de alguna manera genera un impacto ambiental en un problema importante en Europa, pero para compensar ese impacto ambiental compra bosques en Costa Rica, algo que ocupan muchas industrias, por ejemplo, cuando ponen el énfasis en la compensación de bonos de carbono, no podría ser sustentable. Tiene prácticas amigables con el medio ambiente, tiene mitigación ambiental, reduce su huella de carbono probablemente, pero no podemos hablar de un sistema sustentable porque está desconectado del ecosistema en el cual está inmerso. Y eso aplica muy bien a la agricultura. Y esa es la gran falencia que tiene la agroecología. Cuando la agroecología se piensa a nivel local, en procesos ecológicos se desconecta del ecosistema en el cual está inmerso. Muy bien decía una compañera, ponemos vacas, ponemos plantas leguminosas, con cereales, con esto, pero estamos desconectados de dónde está este sistema. Y la intensificación ecológica lo que nos dice es que hay que anclarse en los ecosistemas y por lo tanto entender cómo este sistema productivo interactúa con las otras áreas o con los otros con los otros componentes que hay en el ecosistema. Chuta, me fui para no sé dónde. Juan Luis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú decías que un sistema agroecológico puede ser igual en Chile y en Katmandú, pero desde ese punto de vista de que tiene que estar anclado al ecosistema, entonces pienso que
un sistema sustentable agroecológico va a ser específico para cada ecosistema. O sea, me imagino en un valle que voy a estudiar. Probablemente vas a tener que incorporar elementos del ecosistema, que básicamente lo hacen, pero no está explícito en los principios agroecológicos. Pero te voy a poner un ejemplo. Los enemigos naturales de una plaga determinada, o las plagas, no van a ser iguales. Entonces los enemigos naturales van a depender del sistema que tenga. Por lo tanto, para atraer enemigos naturales, si tú dices un sistema agroecológico quiere atraer polinizadores, ¿qué piensas? Por ejemplo, en polinizadores, para hacerlo más fácil que enemigos naturales. Un sistema agroecológico entiende que la polinización es una interacción ecológica interesante para fecundar las flores de frutos o lo que quieran consumir. Entonces dice, bueno, ponemos abejas, y tú ves que muchos sistemas agroecológicos tienen abejas, y hay que alimentar las abejas. Entonces ponemos flores también para que atraigan no solo las abejas, sino que otros insectos, porque es bueno. O ponen rosas, o ponen un montón de flores, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere incorporar en el ecosistema, uno dice, bueno, las abejas que hay acá se alimentan del sistema natural, a lo mejor se alimentan de flores que hay en forma natural, y esas flores, para atraer esos insectos, polinizadores silvestres, aparte con las abejas, yo tengo que poner esas flores que las voy a traer. Por ejemplo, bácaris, por ejemplo, la malva de campo, etc. Entonces, esa es una diferencia con un sistema agroecológico. Empiezo a incorporar elementos del ecosistema al sistema productivo, ¿ya? Claro, es que por eso también pienso que ha sido tan difícil, como decías tú, que se instale esta práctica, porque si pensamos en el ecosistema va a ser súper particular para cada zona geográfica en la que tú estés cultivando. Efectivamente. Vamos a tener diferencias de los ecosistemas, o sea, vamos a tener grandes áreas, pero efectivamente, pero vamos a ver por qué es relevante hacer eso. Conceptualmente lo mismo, la aplicación va a depender del ecosistema en el cual tú estés y la biodiversidad que tú tengas en el entorno y los procesos ecológicos que estén ocurriendo en el entorno donde está el sistema agrícola, ¿ya? Pero yo ¿sí? pienso que, por ejemplo, ya tenemos un sistema agrícola situado en un valle, pensando en esto de los polinizadores. Hoy en día, la pérdida de especies, ya de polinizadores, etcétera, de especies ha sido tan alta que ya se ve poco polinizador natural. Yo siento, no sé, de que antes uno se viajaba por la carretera y quedaba ahí con el vidrio lleno de insectos, y hoy día podéis viajar horas y horas por la carretera y ya no hay la misma cantidad de insectos ni la misma diversidad de insectos. Entonces, los sistemas ecológicos donde se sitúan los sistemas agrícolas ya están tan degradados que es como, no sé, situarse dentro de un sistema ecológico degradado. ¿Cachai? No sé si están así. Obviamente a nivel global hay una pérdida importante de biodiversidad, pero cuando uno va a los sistemas naturales encuentras un montón de especies que están interactuando. Ahora, en los sistemas productivos es súper pobre, los sistemas intervenidos urbanos es súper pobre, pero es porque hemos hecho cambios que no permitimos que esa diversidad que está en los entornos naturales considere que es un hábitat los sistemas agrícolas, o porque aplicamos productos que los afectan, o porque modificamos el entorno del paisaje de una manera que no lo perciben como un hábitat. Entonces estamos relegando la biodiversidad a sistemas naturales ajenos a los sistemas en los cuales nosotros generamos nuestros sistemas de vida, nuestras producciones agrícolas, nuestras ciudades, etc. Ese es el cambio que está habiendo hoy día un poco. No sé si me explico con eso. Pero cuando uno va a sistemas naturales, ve las interacciones, las cuantifica, las mira, están las especies. Hay una diversidad mucho más importante que los sistemas generalmente agrícolas. Claro, pero hoy en día, en los lugares donde están situados los sistemas agrícolas, hay una desertificación de especies importante. Pero porque los sistemas están hechos de una forma que no son un hábitat, pero está lleno de ejemplos donde tú cambias condiciones, generas hábitat y la biodiversidad retorna a los sistemas agrícolas. Sí, es que justamente yo iba a decirle eso, que claro, como dice la Mantina, a lo mejor hay súper pocas especies y están degradados, pero en el fondo es una oportunidad
para que cuando te instales con tu sistema agrícola realices prácticas que se pueda recuperar esa diversidad. Ese es el desafío, y eso vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Bien, entonces les decía, ¿por qué es relevante de alguna manera integrarlo en los ecosistemas? Porque tenemos la biodiversidad. Perdón, parece que Emiliano tenía la mano ¿sí? levantada, ¿no? Perdón, Juan Luis. ¿Se la había quedado levantado, no? ¿O la levantó ahora? Sí, había levantado la mano, pero Ya. contestó la pregunta al decir que, digo, que yo a decir que al parecer es bastante resiliente como las especies naturales, y que claro, cuando uno como que le da el espacio, le da un hábitat, aparecen. Como que eso yo lo he visto. Entonces como que quería Hay sumar zonas donde no, definitivamente, pero hay muchas zonas donde es capaz de recuperarse. Claro, yo creo que un extremo sería, por ejemplo, Almería en España. Quizá ahí la biodiversidad silvestre sea mucho más difícil atraerlo, ¿no? En ese mar de plástico. Claro. Pero en el contexto de nosotros, los cerros, las quebradas, como que Pero ahí siempre hay... existe toda la disciplina de la restauración ecológica, que va muy ligada también con la intensificación. Claro. ¿Ok? Ya, entonces les decía, ¿por qué es relevante anclarlo en los ecosistemas? Porque generalmente cuando nosotros pensamos en diversidad, en biodiversidad, pensamos en especies, ¿cierto? Pensamos en no sé, araucarias, pino, peumo, loica, en especies, que es básicamente la dimensión composicional de la biodiversidad. También hay una dimensión estructural, obviamente, que es cómo se organizan en poblaciones esas especies en el espacio, pero una dimensión que ha cobrado énfasis, que se le ha dado mucha relevancia en el último tiempo, es la dimensión funcional. O sea, ¿cuál es el rol que tienen esas especies en los ecosistemas? ¿Cuáles son las funciones ecológicas que desarrollan? ¿Ya? Y bajo este concepto, esta definición que la propuso Noss hace mucho tiempo sobre las dimensiones de la biodiversidad, bajo ese concepto surge, anclado en ese rol funcional que tienen las especies, nace de alguna manera el concepto de servicio ecosistémico, o hoy día contribución de la naturaleza a las personas, que es una remirada de los servicios ecosistémicos, que básicamente son los beneficios que otorgan los sistemas naturales como resultado de su funcionamiento y que nos benefician a nosotros para nuestra calidad de vida, entendiendo calidad de vida en términos generales como nuestras posibilidades de mantenernos en el tiempo, en el fondo, de ser una especie que sobreviva en el tiempo, ¿ya? Entonces, entendiendo un poquito este rol de la biodiversidad, esta funcionalidad, uno de esa funcionalidad, como uno es parte del ecosistema, hay cosas que benefician, o ya sea servicios ecosistémicos o contribución de la naturaleza, que nos hace, que nos da la opción de mejorar o de mantener o mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es ese concepto de servicio ecosistémico, que nace de una iniciativa que se llamó la iniciativa del milenio, hace ya varios años atrás. Nace como una forma de meter conceptos ecológicos, por eso se llama servicio ecosistémico, porque nace con la idea de meter conceptos de discusión ecológica en la discusión económica, que sabemos que las ciencias económicas son lo que está modulando de alguna manera las decisiones que tomamos a nivel global. Entonces, como de alguna manera de equiparar el lenguaje y de hablar de que efectivamente en un sistema productivo no solo yo necesito los insumos del proceso productivo, sino que también necesito entender o meter en el sistema los beneficios que gratuitamente me entrega la naturaleza y que permite que yo desarrolle esa actividad, ¿ya? Eso podemos valorarlo, y hay un trabajo súper innovador en su momento, en los 90, que es de Constanza, donde evalúa económicamente la provisión de servicios ecosistémicos a nivel mundial, y vemos que son de muchos billones de dólares. Bueno, estos servicios ecosistémicos se han clasificado, obviamente a nosotros nos encanta clasificar las cosas, se han clasificado en 3 o 4 grupos, básicamente de soporte o regulación. Hay algunos colegas que lo fusionan, soporte y regulación como una dimensión, que tiene que ver con los grandes procesos que ocurren en la producción de el ciclaje nutriente, la producción, generación de agua, la calidad del agua, el oxígeno, etcétera, la formación del suelo, etcétera. Después están los servicios de provisión, que es básicamente lo que obtenemos de los sistemas naturales, comida,
alimentos, ropa, etcétera, medicina, etcétera, y los servicios culturales que últimamente han tenido como un auge que tiene que ver con todo lo que son los valores éticos, estéticos, de educación, y de calidad de vida emocional, el turismo, económicos también, y que hay mucha gente hoy día que le da una importancia muy fuerte a estos servicios culturales. Entonces, este concepto de servicio ecosistémico que nace a partir de entender la diversidad funcional o el funcionamiento de las especies en los ecosistemas, el rol funcional de cierto grupo de especies, nos lleva a pensar en el concepto de intensificación ecológica y nos hace cuestionar el paradigma tradicional de la agricultura que estaba basado en dominancia, ¿cierto? En modificarlo por un paradigma basado en diversidad. ¿Para qué? Para propiciar de alguna manera, si yo tengo más diversidad, voy a tener mayor función ecológica y por lo tanto voy a tener mayor provisión de servicios ecosistémicos en mi sistema productivo. Y eso es básicamente la intensificación ecológica. Cuando yo tengo una mirada tradicional, yo tengo un sistema productivo, ¿cierto? Como este viñedo, en el cual está inmerso en un ecosistema, pero yo no lo considero ese ecosistema. Para mí ese ecosistema es un área no productiva, y esto aplica a una huerta agroecológica, como aplica a una producción, en este caso comercial, de viñedo. Si yo no incorporo, yo tengo mi sistema productivo y mi área no productiva, ¿se fijan? Pero la visión, y eso obviamente que maximiza, me hace que no valore esto, que no le dé importancia, y por lo tanto, si yo necesito extender mi sistema productivo, por lo tanto, obviamente lo voy a extender hacia ese sistema, como estas plantaciones que se ven muy comúnmente los que están en la zona Chile central, tanto para agricultura, los que están en el sur, para la industria forestal, etc. Es el reemplazo de sistemas naturales para generar más tierra de producción agrícola. Obviamente estos sistemas súper intensivos, si yo miro en términos de los beneficios que producen, o la provisión, cómo es la provisión de servicios ecosistémicos en estos sistemas, yo básicamente tengo un énfasis muy fuerte en la provisión del cultivo que sea, el producto, ya viñedo, uva, madera, etc. Pero prácticamente no tengo ninguna otra provisión de otros servicios, porque se han perdido esos servicios ecosistémicos, porque hay un sistema degradado o no anclado en el ecosistema, ¿ya? Entonces, como yo no tengo provisión de otros servicios, y tengo problemas, porque a veces se producen desbalance ecológico, yo tengo que suplir esos problemas con insumos externos. Por ejemplo, entra una plaga en este sistema, ¿cierto? Yo no tengo el concepto de servicio ecosistémico, por lo tanto no hay diversidad, no hay enemigos naturales, por lo tanto voy a tener una plaga. Como hay un monocultivo, esa plaga se va a encontrar las condiciones ideales para propagarse. ¿Y cómo lo voy a tener que controlar? Con un insumo externo, un agroquímico que voy a tener que aplicar. Probablemente voy a tener un suelo que no va a tener un ciclaje de nutrientes porque no hay diversidad, por lo tanto hay pérdida de grupos funcionales en el suelo. Entonces yo y necesito una gran nutrición para producir una cantidad para tener un sistema muy productivo. ¿Cómo suplo eso? Agregando fertilizante externo. ¿Se fijan? Entonces al final esta visión tradicional desconectada del ecosistema me hace ser muy demandante de insumos, y esos insumos tienen externalidades: contaminación por exceso de fertilización nitrogenada, alteración de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno. En esta zona nadie puede hacer un pozo y tomar agua, todos tienen que tener filtros de osmosis reversa, porque ya los cuerpos de agua subterráneos están totalmente llenos de nitrato. Se fijan, una serie de externalidades y comerciales, residuos de agroquímicos que paran importaciones o que nos limitan acceso a mercado, etc. ¿Ya? Entonces, esto nos hace un círculo vicioso de alguna manera. Pérdida de biodiversidad, servicio ecosistémico, hay una dependencia de insumos, esa dependencia de insumos nos lleva a una degradación ambiental y vamos siguiendo. Y esa ha sido como la tónica de los sistemas producciones agrícolas a gran escala. Y ustedes ven después cómo ya el suelo no sirve para algo, se reemplazan por otro cultivo completamente o terminan en suelos forestales. Y básicamente toda la industria forestal de la séptima región costera, del secano costero de la séptima región, fueron suelos
abandonados de trigo por un exceso de erosión gigantesco, por muchas veces poner cultivos de trigo sin consideraciones, con un ambiente absolutamente degradado. Entonces, tiene consecuencias, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? Es cambiar, anclar ese sistema productivo en el ecosistema. Y mirar que hay una serie de funcionamientos que están ocurriendo, ya sea, no solo tengo mi área productiva, sino que el ecosistema está aportando distintas cosas, como está aportando a la regulación climática. Acá hay vegetación que está respirando o que está también captando agua de la neblina costera, de la humedad, de las lluvias, etc. Tengo biodiversidad, tengo refugio de enemigos naturales y de otras especies, también voy a tener plagas, pero también tengo una diversidad de enemigos naturales, diversidad de polinizadores, hábitat para otras especies. Voy a tener sistemas que soportan una microbiota del suelo, ya sea entomofauna, sistemas microorganismos que tienen roles en la funcionalidad del suelo, roles en el ciclaje de nutrientes, roles en la translocación del fósforo, roles en la fijación del nitrógeno, etc. Entonces vaya a contribuir a tener una mayor fertilidad del suelo y al ciclaje de nutrientes, y voy a tener también algo que hoy día es muy relevante: al tener ese sistema vivo, anclado en el ecosistema, voy a tener secuestro de carbono, que es muy relevante hoy día, sobre todo para la agricultura de exportación. Entonces, esa mirada es la que hay que cambiar y hay que avanzar hacia eso, ¿ya? Y vamos a mostrar algunos ejemplos nomás de eso. Entonces, cuando yo tengo este sistema integrado en un ecosistema y yo cuantifico la provisión de distintos servicios ecosistémicos, yo veo, no solo tengo una producción importante, y aquí podemos discutir si puede haber mermas. Probablemente la gente... Y nos enseñaron que cuando uno cambia, y alguien decía, cuando uno cambia estos sistemas más sustentables, hay mermas productivas. Efectivamente, puede haber mermas, pero también hay reducción de costos, porque no tengo insumos externos. Entonces hay que hacer, el balance es muy interesante hacerlo, ¿ya? Tengo cultivo, incluso puede haber aumento en los cultivos, pero también tengo suelos de mejor salud, tengo captación de agua y aporto a las napas, infiltración, por lo tanto tengo napas de agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar una ladera de cerro, incluso con sequía. Nosotros fuimos hace un par de meses, subimos a los cerros de Quillota, donde hay bosque que está muy seco, muy degradado, pero todavía en los cuerpitos de agua, pequeñas quebraditas, corría agua, a posada. Ustedes van a un sistema agrícola, a una plantación, y no hay agua, no se ve. O sea, hay un rol en el ciclo hidrológico. Hay secuestro de carbono, tengo algo de control de plagas, tengo polinización, tengo biodiversidad, puedo sacar otros productos no madereros, etcétera, etcétera. O sea, tengo una gran cantidad de beneficios que puedo obtener si esto lo anclo en el ecosistema, ¿ya? Entonces, obviamente, y eso tiene que ver porque la biodiversidad en general, mientras mayor biodiversidad, que tiene, es una curva muy básica de funcionamiento ecológico o ecosistémico y biodiversidad, mayor biodiversidad, hay un mayor funcionamiento ecosistémico y hay mayor resiliencia de los sistemas a las perturbaciones, y aquí el cambio climático, la sequía son perturbaciones. Hay mayor producción de biomasa, etc. Eso es conceptualmente un poquito lo que apunta a la intensificación ecológica, que es tomar conceptos de la ecología, de la teoría ecológica de sistemas naturales, y aplicarlo a los sistemas agrícolas, ¿ya? Entonces, obviamente, vamos a integrar nuestros sistemas productivos a los ecosistemas, ¿ya? ¿Y qué es básicamente entonces la intensificación ecológica? Es una solución basada en la naturaleza, eso es relevante, que ha surgido como un nuevo paradigma para mejorar los sistemas, la sostenibilidad de los sistemas productivos y aprovechar los servicios ecosistémicos para la seguridad alimentaria. Es usar el reemplazo sistemático de insumos externos por servicios ecosistémicos. No más, o reducir la cantidad de agroquímicos, potenciar el ciclaje de nutrientes, potenciar la fertilización del suelo, potenciar los enemigos naturales, potenciar los polinizadores, por poner algunos ejemplos. Una pregunta. ¿Sí? Implementar un sistema de intensificación ecológica
en un huerto que está establecido, ¿implica necesariamente la restauración ecológica del sistema circundante? Podría implicar, sí. Podría implicar, dependiendo del estado, o incorporar elementos de biodiversidad dentro del sistema productivo. ¿Hay una como tope o que tenga que ver con la calidad del ecosistema que rodea el sistema productivo? Esta es una pregunta súper difícil, Ya. porque no hay, en general uno siempre pregunta, ¿cuánto es el área natural que hay que dejar? ¿Cuánto es? Y yo diría que a mí no me gustan esas preguntas de números porque va a depender del contexto, del ecosistema, del estado del ecosistema. Pero obviamente que esta pregunta se la han hecho muchas veces a los científicos muchas veces dicen, bueno, hay que dar luces. Hay un trabajo súper interesante de Garibaldi, hace 2 años antes de pandemia, que él hablaba de que había que mantener más o menos entre un 30, un 20 y un 40, dependiendo, entre un 20, acercado más al 20% de área natural asociado a los sistemas agrícolas para mantener una provisión de servicio ecosistémico. Eso va a depender de la calidad del área natural y del lugar. Eso es una discusión que es interesante, que no vamos a entrar ahora, no voy a hablar, pero que podemos discutir en el curso, que es una discusión sobre el land sharing o land sparring, que son 2 conceptos que hay que tienen que ver con la intensificación ecológica. Y land sparring dice, ok, intensifiquemos los sistemas productivos, dejemos mucha área natural alrededor, de manera que los beneficios de los sistemas naturales permeen hacia el sistema productivo y me ayuden a mi sistema productivo. Pero yo dejo un sistema productivo súper intenso alrededor y conservo áreas naturales alrededor. Y el land sharing dice, no, todos los sistemas tienen que estar integrados. O sea, yo tengo un sistema productivo con corredores biológicos, con cercos, bandas florales, con islas de áreas naturales inmersas dentro de mi sistema productivo, y alrededor hay áreas naturales, obviamente, y el paisaje es más similar. Para ambos hay evidencia, por ejemplo, las especies muy especialistas de áreas naturales, te voy a poner un ejemplo, los carpinteros. Si tú todo el paisaje lo transformas en un mixto entre sistemas productivos con incorporación de áreas naturales, una especie que es muy especialista de un área natural, como un carpintero que depende de grandes árboles, podría afectarse, ¿ya? Pero por otro lado, entonces, no hay como como todo, hay que hacer un mix, y también va a depender de la calidad de las áreas naturales. Un país como Chile, donde tenemos las áreas naturales sesgadas hacia el sur, muy sesgadas hacia el sur, y tenemos Chile central con muy poca área natural, es difícil poder integrar una aplicación de un concepto de land sharing, o sea, de land sparring. Hay que integrar que se traduce como separación de la biodiversidad en los sistemas productivos. Hay que hacer lo contrario, integrar los sistemas naturales dentro de los sistemas productivos. Entonces, ahí podemos leer ese paper de Garibaldi que habla de más o menos un 20%, pero es un número que hay que mirarlo así, él mismo lo discute nomás, pero de hecho lo pone en cuestionamiento. Más allá del número, yo creo que lo que me pasa es que, claro, yo observo acá en la región, ¿no es cierto?, los lugares, la condición que rodea, que circunda los sistemas agrícolas productivos, y me lo cuestiono porque están tan degradados, que eso nomás, me lo cuestiono. Ok. Está un poquito, está este artículo que yo les voy a dar el link, ahora se los voy a pasar a Carlos para que se los comparta, que explica un poquito el concepto de intensificación ecológica. Está en español, son 2 páginas, muy general, pero que les va a servir, ¿ya? Y básicamente lo que queremos es transformar un sistema convencional con un sistema que incorpore componentes de los ecosistemas, ya sea biodiversidad, flora, fauna, etc., ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento que hay detrás de esto? El fundamento tiene que ver con que los sistemas productivos tienen un máximo teórico, potencial de producción. Pero cuando uno mira en la práctica, que es este que está aquí teórico, ¿cierto? Cualquier cultivo tiene un máximo teórico. Pero cuando uno va a un campo y ve cómo produce ese sistema, se encuentra con que la producción tiene un estándar alto, pero está muy lejos de ese teórico, ¿ya? Entonces hay un gap importante
entre el actual y el teórico. Y ese gap lo que propone la intensificación ecológica es que está dada por la ineficiencia de los insumos externos de los sistemas, cuando uno integra insumos externos con sistemas biológicos. ¿Ya? Me explico. Hay plantas que pueden necesitar una cierta nutrición, pero probablemente si yo le doy un fertilizante químico, urea, aplico, la urea va a interactuar en el suelo, va a haber, no todo el nitrógeno va a estar disponible, no todo el nitrógeno va a estar disponible en la forma que lo necesita esa planta para absorberlo, en el tiempo adecuado que esa planta necesita obtenerlo. Por lo tanto, chuta, hay como una guagua ahí llorando a mares acá alrededor. Pero bueno, por lo tanto, probablemente, por mucho que yo aplique, no voy a obtener la eficiencia necesaria para lograr el máximo teórico. Nunca se va a lograr el máximo teórico, pero voy a quedar muy lejos de ese máximo teórico. Por ejemplo, otro ejemplo, un cultivo muy demandante como los almendros de polinización, ¿cierto? El almendro, si no hay polinizadores, no produce, ¿ya? ¿Qué hago bajo el sistema convencional de agricultura? Yo sé eso, estoy consciente de eso. De hecho, hay algunos investigadores que están tratando de hacer almendros que no necesitan, pero pongo abejas en una colmena de abejas. Pongo muchas colmenas de abejas. ¿Qué pasa cuando yo focalizo todo mi sistema de polinización con una especie, la cual tiene una conducta similar? O sea, todas las abejas se levantan a la misma hora y se acuestan a la misma hora. Todas las abejas si salen con cierta temperatura y con cierta temperatura no salen. Todas las abejas tienen la misma conducta, en términos generales, una conducta no la misma, similar conducta, o sea, vuelan una determinada lugar, cantidad, llegan a una flor, hacen lo mismo, se mueven de la misma manera la flor, vuelven, todas las abejas tienen el mismo tamaño, todas las abejas tienen la misma cantidad de pelo, por lo tanto, piensen ahora pónganse el punto de vista de la planta y digan, yo soy un estigma que necesito maximizar mi producción a través de fecundarme y necesito que llegue el polen, ojalá, lo más eficiente posible al estigma perfecto para que polinice esa flor. Si yo tengo, todo eso depende de una especie, por probabilidad va a ser más baja si yo tengo muchas especies en mi sistema que están moviendo polen, porque voy a tener especies como la abeja, que van a ser todas iguales, pero voy a tener otras que son más gordas, que pueden llevar más polen, otras que son más chicas, que se pueden meter más cerca del estigma, o más grandes, unas que van a visitar más flores por minuto. Entonces, por probabilidad, si yo tengo más conductas, más formas, más pelo, más trompas distintas en un sistema, la probabilidad de que ese polen llegue en el lugar adecuado a la flor va a ser más alta. ¿Entienden la idea del principio? Entonces, lo que propone la intensificación ecológica es que efectivamente, al cambiar ese insumo externo, que es el que yo estoy acostumbrado, por una diversidad, por la diversidad, o sea, por el rol funcional que tiene una mayor diversidad, yo voy a hacer sistemas más eficientes y por lo tanto voy a incrementar mi sistema actual a un sistema más productivo. Entonces aquí hay un cambio también con respecto a la agroecología. Mi énfasis está en la producción. O sea, yo voy a generar cambios, voy a anclar mi agricultura al ecosistema, pero ¿para qué? Para hacer sistemas agrícolas mucho más productivos. Entonces ese es un énfasis que dice, yo no le vengo a vender, o sabe qué, usted no, sí, tenga diversidad, tenga esto. Yo le digo, sabe qué, haga eso, porque va a tener más producción, por lo tanto va a tener más rendimiento, va a tener más ingreso económico, va a ser más eficiente su sistema productivo. Y eso es un mensaje muy distinto que el de la agroecología. Eso permite que la intensificación ecológica se pueda aplicar en sistemas productivos comerciales, en la gran agribusiness, a diferencia de la agroecología. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que avanzar justamente, y este es ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, tenemos que avanzar en este concepto. Tenemos dos ejes, seguridad alimentaria y biodiversidad. Aquí biodiversidad entendido como la variable relevante en el fondo. Entonces nosotros tenemos sistemas degradados que tienen muy poca seguridad alimentaria, que no producen nada, y muy poca biodiversidad.
sistemas de cultivos intensivos, convencionales, que tienen una baja diversidad, pero proveen muy alta seguridad alimentaria, sistemas naturales, aquí estoy hablando de escala, porque muchos pueblos originarios vivían de esto, donde hay una diversidad muy alta, pero baja seguridad alimentaria pensando en hoy día la población global, y tenemos que transitar hacia sistemas mixtos, donde tenemos una seguridad alimentaria alta y una mayor biodiversidad. Ese es el gran desafío, pasar de acá a acá, o de acá a acá, ¿ya? Ese es el gran desafío de la intensificación ecológica. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de estos sistemas a sistemas mixtos, que incorporen los ecosistemas, que incorporen la biodiversidad, si yo miro la provisión de distintos servicios ecosistémicos, en este maximizo la producción, pero estoy perdiendo una serie de otros beneficios que tengo que suplirlos, porque los sistemas requieren de eso, requieren de agua, requieren de insectos, requieren, etc. Cuando yo tengo estos sistemas, el funcionamiento del ecosistema se ve reflejado y me está aportando a los sistemas productivos. Esto es conceptual, pero obviamente que un sistema natural, yo no tengo un sistema productivo, entonces puedo tener mucha provisión de otras cosas, interacciones, de control biológico, de forma natural, polinización, pero no tengo un sistema productivo. Entonces hay que avanzar de aquí a estos sistemas, ¿ya? Juan Luis, una pregunta. Sí. O sea, incluso de acuerdo a ese mismo grafiquito, y respecto a lo que decías antes, que en el fondo igual el objetivo está puesto en mantener una alta productividad, igual mirando ese gráfico, en el fondo, como que todos tienen que poner un poco de su parte, por así decirlo, ¿no? O sea, igual se va a tener que sacrificar un poco de producción sí o sí, si es que queremos alcanzar un sistema más estable o sustentable. Se va a tener que sacrificar probablemente, o sea, conceptualmente esperaría que fuera más eficiente, ¿cierto? Por unidad, pero requieres de menos, por lo tanto hay que disminuir la extensión para conservar áreas naturales o para restaurar áreas naturales para tener esa mayor eficiencia por unidad. Pero también hay que mejorar una serie de otras cosas que ya escapan al sistema productivo, que tiene que ver con la cadena de comercialización, hay que ser más eficiente. En el fondo tenemos que sacrificar producción, ser más eficientes, básicamente. En todo sentido, la comercialización, hoy día prácticamente un tercio de los alimentos se pierde en la cadena. Eso te iba a preguntar, en el fondo no, imagino que igual es otro tópico, pero está muy ligado a las cadenas como de transmisión de los alimentos, en el fondo esto del pasar, no sé, puede que acá en Chile, por ejemplo, para la pandemia, como cerraron algunos puertos, no llegaban legumbres. Y antiguamente en Chile se producía mucha legumbre y pasó que durante la pandemia había escasez de garbanzos, me acuerdo. O sea, acá yo vivo en Valdivia, estaban carísimos. Y era como, pero ¿por qué está tan cara la legumbre si supone que Chile produce? Y resultó que no, pues que ya lo único que estaban produciendo era la pequeña agricultura familiar campesina y que no estaba dando abasto para el consumo local. En el fondo quería preguntar si es que la intensificación ecológica se mete un poquito en esos aspectos, en el fondo, como hacia dónde van los alimentos, un poco también jugando con el concepto de la soberanía alimentaria, que también tiene que ver mucho con eso. Sí, eso es, a ver, la intensificación ecológica básicamente apunta a reducir los insumos externos y relacionar los sistemas productivos con el ecosistema. Después hay otro aspecto, si queremos, que es un paso para avanzar hacia la sustentabilidad, pero la sustentabilidad es un sistema mucho más, llegar a un sistema sustentable requiere de muchas otras cosas más, cadenas de comercialización, comercio local y una serie de otras cosas, empleabilidad local, integrarse con las comunidades que escapan un poquito a la intensificación ecológica, pero que sumadas apuntan hacia un sistema sustentable. O sea, tú puedes tener todo eso otro, pero basado en agricultura intensiva y también vas a tener cojo. Entonces, aquí estamos mirando desde el sistema productivo propiamente tal. Después vamos a conversar sobre las otras partes de los sistemas, ¿ya? Y productivo no reemplazo, o sea, la pequeña agricultura campesina va a existir siempre, está muy bien que exista, y que ojalá tenga un sistema agroecológico de producción y que puede incrementar, ese sistema agroecológico tiene todavía una gran posibilidad de incorporar sistemas del ecosistema a ese sistema agroecológico, pero aquí lo que queremos apuntar es a uno de los
precursores más importantes de cambio, que es la gran agricultura, que es efectivamente la que está generando el problema ambiental. No es la pequeña agricultura, es la gran agricultura. Entonces, ahí queremos meter elementos de sostenibilidad para hacer sistemas productivos no solo más eficientes como lo que queremos, sino que más resilientes también y con una menor cantidad de insumos, por lo tanto bajar las externalidades negativas ambientales. ¿Ok? Ya. Entonces, algunos ejemplos. Este estudio hecho se me acaba de olvidar dónde, pero en Estados Unidos, en el centro de Estados Unidos, esa zona donde son muy productivos, no puse aquí el lugar, en Iowa, Iowa, ahí está, en Iowa, una zona agrícola por excelencia, de muchos cereales, lo que hicieron es que dejaron, en estos monocultivos gigantes, dejaron una banda de, estas eran zonas de pradera. Si ustedes miran las películas, esta era la zona donde andaban los búfalos, en las praderas, y donde los cazaban los indios. Esa zona hoy día está totalmente cubierta, ya no hay búfalos, obviamente está cubierta de cereales. Y lo que hicieron es que recuperaron, dejaron unas praderas, que era el 10% de la superficie predial, dejaron que salieran las praderas. Y con eso, ¿ya? Evaluaron los servicios ecosistémicos, la provisión, y estos son cuando está el 100% del cultivo, y esto es un estudio de largo plazo, también la importancia de estudio de largo plazo, son unas parcelas que llevan muchos años en medición, ¿ya? Y evaluaron los cultivos donde están estas praderas que ocupan el 10% de la superficie, y ustedes pueden ver distintos indicadores, por ejemplo, la producción, alguna merma, pero estamos hablando sobre el 90%, ¿ya? Pero la diversidad de polinizadores, mucho mayor, la abundancia, la diversidad de aves, las aves con problemas de conservación, y tenemos obviamente algunas otras externalidades negativas que acá se reducen. El escurrimiento de agua se reduce, la pérdida de suelo de alguna manera, la pérdida de nutrientes se reduce mucho, y cuando hay producción prácticamente son mayores. Entonces hay un cambio en generar, hay beneficios que está teniendo estas franjas de vegetación, y aquí algunos ejemplos nomás para poner la abundancia de polinizadores, y aquí les muestro cultivos que se podría aplicar a cultivos donde la polinización es clave para producción, como decía, almendros, arándanos, palto, cerezo, ciruelo, kiwi, todas producciones comerciales muy relevantes en Chile y que demandan de polinización para producir. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta consideración de generar pequeñas áreas naturales, en este caso eran praderas, podemos incrementar en el caso, como yo les mostraba, de los polinizadores, ¿ya? Y aquí pueden ver en rojo son el sistema convencional, el mismo trabajo, en amarillo son con las praderas, y vemos como tres especies de aves relevantes para la zona que han disminuido sus poblaciones desde el 60, muy importantemente, en estos lugares con este 10% de pradera ya incrementaban en contraste con el control estas tres especies, ¿ya? Entonces ya hay un aporte de alguna manera de generar, uno podría decir, esta innovación ecológica en un sistema productivo, de hacer una banda que en términos de merma productiva es muy baja y se puede compensar probablemente con otras cosas, ¿ya? Pero ya hay un aporte mayor de beneficios, por lo tanto probablemente tengo menos costos de algún insumo que requiera o que me pueda aportar esta biodiversidad, ¿ya? Y eso tiene que ver básicamente con los polinizadores, la cantidad de abejas, estas son abejas totales en el control versus con las bandas, y estas son la riqueza de abejas, número de abejas distintas. Este cultivo requiere de polinización, por lo tanto es relevante esto para el sistema productivo, y esto tiene que ver con la abundancia de abejas, también hay una diferencia importante, ¿ya? Llevémoslo a algún ejemplo de aquí, de esta zona, los paltos, ¿ya? Tenemos un problema ambiental, los paltos que han reemplazado ecosistemas naturales para producirse, ¿cierto? Y estos son fotos de aquí de Quillota, tomadas de aquí arriba del cerro, cómo han reemplazado totalmente sistemas naturales. El palto, yo les decía que es un cultivo que demanda de polinización, ¿cierto?
Y cuando se estudian las flores de palto, cuando se miran quienes visitan las flores de palto, se ve que aparte de la abeja melífera, porque ponen colmenas, más o menos 10 colmenas por hectárea, por lo tanto es un visitante muy frecuente, hay un montón de otras abejas, solo mirando abejas, que visitan las flores de palto. Y no solo abejas, sino que hay un montón de otros insectos que uno puede ver visitando las flores de palto. Entonces uno se pregunta, efectivamente, ¿será más eficiente la abeja? ¿Será tan eficiente la abeja? ¿Serán más eficientes los otros insectos? ¿Ya? Y esa es una pregunta que nos hicimos, y para eso, primero que nada, tuvimos que evaluar si el palto efectivamente requiere de polinización. Hicimos una revisión que fue publicada este año, y que efectivamente, o el año pasado, perdón, efectivamente contrastamos distintos estudios a nivel mundial y evaluamos una medida de producción, que es la cuaja, y miramos experimentos donde se excluyeron las flores de los polinizadores versus flores que estaban abiertas y que los polinizadores tenían acceso, y evaluamos también el porcentaje de flores polinizadas, y vimos que obviamente cuando hay insectos en los cultivos se tiene mayor cuaja, mayor producción y también mayor número de flores polinizadas. Por lo tanto, eso nos da a cuenta de decir, ok, el palto, para corroborar, requiere de polinizadores. Entonces veamos cuál es el rol que cumplen los polinizadores. Y para poner a prueba nuestra hipótesis, decidimos hacer transectos en el cultivo desde el borde de área natural, que nosotros dijimos, bueno, si la importancia de los insectos silvestres son relevantes para el cultivo, para la producción, probablemente en el borde vamos a tener mayor visita de insectos silvestres que en el centro, donde está el ambiente, el hábitat mucho más modificado, ya que hay solamente un monocultivo. Aquí hay algunas fotos de diversidad de insectos que observamos. Entonces hicimos un transecto desde el 0 borde hasta 300 metros al interior del cultivo, y después hicimos un borde falso también, que era para evaluar si era solo el efecto borde, de un borde con otro cultivo, no un borde natural, hacia el interior. ¿Qué encontramos? Cuando miramos la abundancia de polinizadores, estos son 0 metros, borde 50, 100, hasta el interior del cultivo. Vemos que efectivamente, significativamente, hay una mayor abundancia de polinizadores silvestres en el borde, al lado del área natural. Hay una mayor riqueza de polinizadores en el borde, más diversidad, o sea, más insectos, especies de insectos distintas. Y hay unas mayores tasas de visita floral, que esto es relevante. No solo hay más especies en mayor abundancia, sino que están visitando más seguido a las flores, mayores tasas de visita que lo que uno observa en el centro. Entonces uno podría pensar que probablemente esta zona sea más productiva que esta, o más eficiente, porque tiene mayor visitantes florales de insectos. Eso lo pusimos a prueba, y lo pusimos a prueba evaluando cuaja como una medida de producción. Obviamente es un proxy, no tenemos los kilos por hectárea, pero un proxy de producción, y lo hicimos en 2 años, y coincidentemente nos tocó un año muy seco, y un año relativamente, dentro de la sequía, relativamente más parecido al normal, pero hubo un año muy, muy seco, ¿ya? Este método que está aquí se llaman paisajes de efectividad, y son básicamente unos gráficos que nos dan cuenta en 2 ejes. Por un lado, que está aquí como un proxy, la tasa de visita, que tiene que ver con la cantidad de la interacción, ¿cierto? Mientras más tasa de visita, más cantidad de interacción tengo entre las flores y los insectos. Y en este eje, que es cuaja, o proxy de producción, me da cuenta de la calidad de esa interacción. Mientras más alta la cuaja, quiere decir que esa interacción fue más eficiente, de mejor calidad. ¿Entienden un poquito? ¿Sí? Ya. Y mientras más alto el valor de visitante, quiere decir que esa interacción es más frecuente, o sea, la cantidad de la interacción. Entonces es un indicador de calidad versus cantidad, calidad versus cantidad. Y estas son isoclinas que nos dan cuenta de en qué punto está. Bueno, el año 2015 nosotros estudiamos los visitantes florales del palto, ¿ya? Y lo comparamos con la abeja melífera. Entonces, tenemos que en este gráfico no hay presencia de abeja melífera,
Y en este gráfico de acá están los insectos silvestres, que nadie sabe quiénes son bichos que andan en forma natural, pero está presente la abeja melífera, que es la que ponemos para polinizar. Lo interesante es que entre estos dos gráficos no hay diferencia estadística, si bien se ve una tendencia, pero se topan las barras de error, por lo tanto no hay diferencia. Pero lo interesante es que cuando hay abeja melífera, para lograr una calidad similar de efectividad de producción, yo necesito muchas más visitas que cuando no hay abeja melífera y el trabajo lo están haciendo los insectos silvestres. No sé si logran ver eso en el gráfico. Aún como no hay diferencia estadística, este nivel es similar, podemos poner aquí un punto, para lograr una cantidad similar de eficiencia productiva, de cuaja, yo necesito mucho menos visitas de insectos silvestres que de abeja melífera. Esto ocurrió en un año normal, relativamente seco dentro de esta sequía, pero normal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hay un año extremadamente seco? Que fue el 2016, que fue muy seco. Tenemos con insectos silvestres y con abeja melífera. Esto es interesante. ¿Por qué? Primero que nada, con todas las abejas melíferas que hay, no se logra el mismo sistema productivo que con la visita de insectos silvestres. O sea, es más ineficiente. La abeja no es tan eficiente como la gran cantidad de insectos silvestres. Y segundo, para lograr una calidad mayor, yo necesito mucho menos visitas de insectos silvestres que de abejas melíferas. Y por mucho que tenga más visitas de abeja melífera, yo no voy a lograr un sistema productivo tan eficiente como el de los insectos silvestres. Esto es obvio. Si yo tengo más insectos, más diversidad de insectos, los silvestres, aquí en una caja negra, pueden ser 100 especies, pero que están visitando las flores, la probabilidad de que el polen llegue en forma más adecuada es mayor que si yo dependo de una sola especie, como dependo de abeja melífera. Entonces nos dice que si mayor diversidad es obvio que yo tengo una mayor probabilidad. ¿Por qué no lo hemos hecho así antes? ¿Por qué no hemos fomentado esa diversidad? ¿Por qué hemos basado todo en una abeja? Y tiene que ver con el paradigma de la revolución verde, que tiene que ver con agregar insumos para hacer sistemas más productivos, ¿ya? Este es un ejemplo. ¿Por qué pasó esta diferencia en el año 2015-2016? Probablemente los sistemas naturales estaban tan secos que no hubo floración y muchos de los insectos silvestres que están normalmente, esa es nuestra explicación, en sistemas naturales, bajaron a los sistemas agrícolas que están verdes, entonces eso hizo que aumentara, que hubiera muchas más visitas, y los hubo, y por lo tanto sistemas mucho más eficientes. O sea, el mensaje aquí es, si queremos lograr producciones más eficientes, tenemos que hacer cambios, entonces, para no esperar un año seco, sino que para atraer los polinizadores a nuestros sistemas naturales. Esto, ¿ok? Ahora, con este otro ejemplo, ¿cómo estamos la hora, Carlos? ¿Bien? Sí, estamos bien. No sé si te queda mucho para hacer pausa. No, o con este ejemplo terminamos. Continuamos nomás. Con este ejemplo termino también. Ah, perfecto. Es para cambiar el foco ahora. Ya. Acabo de mostrar en polinización. De hecho, la intensificación ecológica parte muy fuerte, porque es más obvio, mostrar y todo su fundamento parten con fuerte énfasis en la polinización, porque es muy fuerte el cambio que hay de polinizar con insectos silvestres a sistemas naturales. Pero también hay un rol importante de otros elementos de la biodiversidad, por ejemplo, en el control de plagas. Y aquí voy a mostrar un estudio que hicimos el año pasado, o este año en verdad, salió publicado este año, que tiene que ver con algo que uno nunca mira en las plagas. Siempre hablan de las plagas, cuando pensamos en plagas y enemigos naturales, siempre pensamos en insectos. Pero también dentro de la biodiversidad están las aves, y dentro de las aves están las aves insectívoras. Entonces nosotros analizamos eso y quisimos ver si realmente mayor diversidad en los predios por aves, predios donde hay mayor diversidad de aves, se traduce en básicas 3 cosas. Primero que nada, si hacen un control real de plaga, en términos netos, vamos a tener aves que son insectívoras, aves rapaces, aves frugívoras, aves granívoras, pero en general si hay un control de plaga producido por biodiversidad, en este caso aves, pasalinos de los insectos, que ya está bien estudiado. Segundo, si esa mayor diversidad de aves se traduce en si estuvieran haciendo control de plagas, se tendría que ver en una disminución de los insectos plaga. Si se disminuyen los insectos plaga cuando hay más aves versus no hay aves,
Segundo, si esa disminución de plagas se debiera ver en una disminución del daño, o sea, la variable daño, la hoja, el fruto, etcétera, debiera disminuir cuando hay más aves versus no aves. Y tercero, debiéramos tener sistemas más productivos, porque tenemos menos plagas, menos daño, por lo tanto debiéramos esperar sistemas más productivos. Y eso es lo que dibujamos aquí conceptualmente. Sistemas sin aves deberían ser menos productivos, haber más gusanos, más ratones, etcétera, más plagas en términos generales, por lo tanto haber más daño y haber más pérdida de producción que sistemas con aves. Y para eso hicimos una revisión a nivel global de todos los estudios que se han hecho, eso lo publicamos este año, y miramos en general, vemos sistemas productivos en general, y lo que les quiero mostrar es que básicamente, cuando uno mira la abundancia de plagas, efectivamente, y cómo hicimos los estudios, tomamos estudios que han hecho, que hay muchos, que ponen o exclusiones, no dejan entrar las aves a los cultivos, o ponen atractores de aves, para que lleguen más aves. Entonces, es una forma de comparar esos estudios con un control que es con la exclusión sin aves versus un lugar donde están las aves, o sin ningún atractor con atractor de aves. Y lo que encontramos es que efectivamente, donde hay más aves en los sistemas productivos agrícolas, hay en general una menor y estadística, en forma significativa, disminución en la abundancia de plagas, ¿ya? No solo eso, sino que también hay una mayor producción. O sea, hay mayor abundancia, hay menor daño, no lo puse aquí por ahorrarlo nomás, pero finalmente la variable que importa, hay una mayor producción. Y esto es muy fuerte en sistemas fundamentalmente convencionales, ¿ya? Donde es mucho más fuerte que en sistemas orgánicos, donde prácticamente no hay diferencia, y eso tiene que ver porque en sistemas orgánicos probablemente hay más diversidad y hay más función, otros grupos que están cumpliendo un rol de control de plaga. Por lo tanto, las aves son relevantes, pero no tan importantes. Pero en sistemas convencionales son muy importantes, ¿ya? Y lo mismo para lograr sistemas productivos, en sistemas convencionales. O sea, si yo incorporo aves, incorporando diversidad, incorporando mejoras en el hábitat para incorporar aves a sistemas productivos, voy a lograr probablemente una disminución de las plagas, una disminución del daño y generar una mayor producción. Esto era una revisión bibliográfica que hicimos, y a partir de esto hicimos un estudio, ¿ya?, para aplicarlo en Chile, un estudio que acaba de ser aceptado para publicación en el Agricultural Ecosystem and Environment, que fue la tesis de Natalia Olmo, que dijo, bueno, pongámoslo a prueba en un sistema natural, en un sistema productivo chileno, en un viñedo, pongamos una variable para atraer aves, y pusimos casitas anideras, ¿cierto?, en un viñedo, para atraer aves. Hicimos un experimento con larvas centinela, que las pusimos en estas bandejitas, pusimos larvas de polilla de la manzana, y teníamos un cuartel donde habían casas anideras, estaban estas larvas, y un cuartel donde no habían casas anideras, estaban estas larvas. Esto lo hicimos en 5 viñedos de la quinta región, básicamente todo, del Valle Casablanca, del Valle de San Antonio, de Lleida, y evaluamos, poníamos un número conocido de larvas, y evaluamos las tasas de remoción de estas larvas, donde había casitas anideras y donde no había casitas anideras. Y lo que encontramos es que ahí están las larvas de la polilla, están las bandejitas, las larvas removidas fueron mucho mayores donde había casitas anideras que el control. Y la diversidad de aves fue mayor donde había casitas anideras que el control. O sea, las casitas anideras atraen más de especies de aves, y esas de alguna manera están cumpliendo un rol ecológico de consumir larvas. Por lo tanto, el potencial que tienen las aves en el control biológico, como una mirada de intensificación ecológica, puede ser relevante. Otro estudio también relacionado a plagas, para salirme de los polinizadores, esto fue hecho en España, en huertos de olivos, donde hay una plaga importante, y lo que los autores evaluaron es, analizaron el daño, la reducción del daño en porcentaje versus la proporción de área natural que hay en el entorno de los huertos, y la relación es muy importante, significativa. Mientras mayor área natural hay en los huertos, mayor es la reducción del daño por esta larva a los olivos. La zona de los olivos son económicamente muy relevantes. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, yo, disculpe, en el ejemplo anterior, ¿el estudio a qué especie de ave estaba apuntado? Me imagino que la casa anidera apunta a Son aves, en general, las casitas anideras atraen, en Chile casi todas las aves que nidifican en cavidades son insectívoras.
Entonces, si las aves que llegaron a las casitas son chercanes, rayaditos, golondrinas, y tijeral, creo, por ahí. Y gorriones también creo que llegaron. Pero lo interesante de esto, si uno quisiera, es que la que más ocupó las casas nideras fueron las golondrinas. Por lo tanto, estos datos podrían estar subestimados, porque las golondrinas no comen insectos en bandejas, comen solo en el aire. Y con un 20% de las casitas unideras, que tenemos mucha ocupación, fueron por golondrinas. Y las golondrinas se alimentan en vuelo, por lo tanto son súper importantes para las polillas de vuelo, ¿ya? Pero no comen en las casitas, o sea, no paran a comer. Entonces, eso nos da cuenta que nuestros datos incluso podrían estar subestimados si uno incorpora otras plagas, ¿te fijas? Claro, si compararan a los adultos de las larvas. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó, espérenme. ¿Están viendo mi presentación? ¿Sí? ¿No? Ah, sí. Ahora sí. Ya. Profe, una Claro, pregunta. ¿sí? Porque el tema de los pájaros, normalmente en los huertos, los agricultores reclaman, entre comillas, ¿no es cierto?, el daño de las frutas. ¿Se evaluó también? ¿O? En nuestra revisión, efectivamente, sí, el efecto, lo que se llama un perjuicio ambiental, o en inglés se llama como ecosystem disservice, como no existe la palabra diservicio ecosistémico, es como un perjuicio ecosistémico, perjuicio ambiental, pero en el neto, eso es lo interesante, que aquí te estoy hablando a nivel global, en el neto las aves son un beneficio para los sistemas. Obviamente que pueden haber cultivos donde las aves son un problema, pero en el neto, cuando uno mira cuál es el patrón global, son más los casos donde en el neto se ven beneficiados los cultivos por las aves que perjudicados. ¿Ok? En definitiva era saber si se mide también, porque son Está como... incorporado en el estudio, en la revisión global, pero eso Solo. nuevamente hay que llevarlo al caso a caso. Perfecto. Ya, entonces les mostraba esto y finalmente otro ejemplo nomás, ya de Miguel Altieri, que es una persona súper relevante, puse este nada más por lo que significa Miguel Altieri, un chileno, muy importante en términos de la conceptualización de la agroecología a nivel mundial. Él trabaja en California, en la Universidad de Berkeley, y es uno de los que ha desarrollado más la agroecología a nivel global, los conceptos agroecológicos, y él mostraba cómo en viñedo de California la importancia de tener unos corredores, en el fondo riparianos, en este caso corredor de vegetación, por ejemplo, los insectos herbívoros, cómo cambia cuando yo tengo un corredor versus cuando no tengo un corredor alrededor, y esto es son dos corredores de distinto, un ripariano y un corredor normal, pero lo interesante es cómo las plagas pasan desde un 28% cuando no tengo un área natural alrededor a un 16%. Disminuyen las plagas cuando yo tengo un corredor de área natural alrededor de un viñedo, y cómo los enemigos naturales aumentan de un 30% cuando no tengo corredor a cerca del 40%, que nos muestra básicamente lo mismo, ¿ya? Cuando se incorporan, por ejemplo, cultivos de cobertura en este mismo estudio, esta es la población de herbívoros. Cuando yo hago un manejo, incorporo cobertura, y estos son una banda floral, y estos son herbívoros que hay cerca de la banda floral y lejos. Cerca de la banda floral hay muy pocos herbívoros, y lejos hay mucho más, y esto, la explicación puede estar dada por esto, que son enemigos naturales en trampas alrededor de la banda floral. Todos estos son datos con trampas de insectos. Cerca de la banda floral tengo mucho más enemigos naturales que lejos de la banda floral. O sea, es relevante estas intervenciones, estas innovaciones ecológicas que le llamamos en los sistemas de agricultura, que apuntan a optimizar la provisión de un servicio ecosistémico. Y finalmente, nada más, para resumir, la importancia de la biodiversidad en los sistemas productivos, fundamentalmente para polinización y control biológico, que son dos cosas muy relevantes para la producción, bajo el concepto de la intensificación ecológica. Se pueden resumir en este artículo que salió hace un par de años, ya muy relevante, en los cuales también una revisión a nivel global, que analizaron el aporte de la biodiversidad, y se vio que efectivamente cuando nosotros tenemos
vamos a mirar acá polinización. Nosotros, para tener mayores producciones, es clave tener una polinización muy importante. La polinización incide positivamente en una mayor producción, y para tener una polinización muy importante, muy relevante, muy alta, fíjense que lo que más incide en esto es una diversidad, una riqueza de insectos. O sea, mientras más tipos de insectos tengo en el campo, voy a tener una significativa polinización mayor. Por el contrario, cuando yo baso mi sistema productivo en dominancia de insectos, por ejemplo, solo en abeja melífera, con una gran cantidad de colmenas, eso significa una dominancia en una sola especie, yo incido negativamente, poco significativo, no positivo, sino que negativamente incido en un sistema de polinización. Por lo tanto, si yo no incido fuerte en la polinización, voy a tener menor producción. Y finalmente, entonces, ¿qué es relevante para tener una mayor diversidad, una mayor riqueza de insectos? ¿Qué es clave? Evitar la simplificación del paisaje. La simplificación del paisaje solo contribuye a afectar negativamente la riqueza de especies, contribuye positivamente a la dominancia de especies. Por lo tanto, si yo simplifico mis paisajes, si intensifico los sistemas agrícolas sin incorporar áreas naturales, sin incorporar los ecosistemas, finalmente voy a afectar mi producción. Y esto es muy relevante. Lo mismo aplica al control de plagas, ¿ya? Finalmente la producción, para tener producciones altas, yo necesito tener un control biológico de plagas muy importante, tiene un efecto clave en la producción, y para yo tener un control biológico necesito una diversidad de insectos muy alta en los campos. Cuando yo tengo una dominancia de uno solo insecto, tengo lo mismo que con las abejas, tengo un efecto negativo en el sistema de control de plagas. ¿Y qué hace que yo tenga, o qué no hace, qué evita que yo tenga una diversidad de insectos? Básicamente la simplificación del paisaje. Entonces el mensaje es: tenemos que volver a complejizar los paisajes, tenemos que volver a incorporar las áreas naturales en los sistemas productivos, tenemos que hacer innovaciones para recuperar la biodiversidad y con ello la funcionalidad ecológica en los sistemas agrícolas y la provisión de servicios naturales. No solo porque genero la producción, sino que también lo hago más resiliente a problemas como el cambio climático, y en esto, en el fondo, muestro esto, con esto cierro nomás, como asociado a sistemas, aquí en verde son sistemas naturales, en café son sistemas productivos. Cuando se analiza cuáles son los paisajes más resilientes al cambio climático, se ve que en general los paisajes más resilientes a eventos extremos del cambio climático son los paisajes que tienen una mayor proporción de área natural en el entorno, y no es muy alta, como ustedes ven, pero ya esto hace sistemas más relevantes que cuando hay muy poca proporción de áreas naturales en el entorno. Y eso básicamente quería comentarles, como meter el sistema. Vamos a ver muchas de estas cosas a lo largo del curso, pero era como contarles algunos beneficios de los conceptos de aplicación de la intensificación ecológica, con algunos ejemplos también de su aplicación. Muchas gracias, Juan Luis, por tu presentación. No sé si hay preguntas. Tal vez alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta final a Juan Luis. Voy a cambiar la página. Hola, Juan Luis. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Te quería hacer una o dos consultas. Si bien este enfoque busca, igual que la agricultura convencional, maximizar los rendimientos de lo que se quiere cosechar, ¿no? Sí. ¿Considera el límite productivo del espacio? Es decir, por ejemplo, si bien se busca tal vez incentivar los servicios ecosistémicos de cosecha de agua, pero aún así el agua se considera como un input para el sistema agrícola. En los sistemas convencionales el agua es un input, sí, pero en la intensificación ecológica se ha avanzado poco, a pesar de todo el problema de la sequía global, básicamente porque es algo muy nuevo que empezó, se partió con polinización, con interacciones, pero sí incorpora el rol de vegetación silvestre en el ciclo hidrológico, en la captura de agua
en la infiltración para napas que después pueden ser usadas en la agricultura, o se incorpora de alguna manera la cosecha. Ahora, uno podría hacer innovación agrícola y aplicar especies, buscar cuáles son las especies que más aportan a eso y usarlas de manera de optimizar ese proceso, porque obviamente los sistemas naturales ya están degradados, como hemos discutido, y son menos abundantes en muchos predios, entonces uno podría hacer innovaciones para recuperar eso y optimizar la cosecha de agua, sí. Ah, claro, pero entonces por lo mismo como que no se considera una capacidad máxima como capacidad de carga, haciendo el símil de la ganadería. Es decir, se sigue teniendo la idea del extractivismo. ¿En qué cosa? En el mismo sistema productivo. O sea, si bien el sistema va a ser un nuevo ecosistema, vamos a aumentar los servicios ecosistémicos que proveen los elementos que podemos incorporar o que ya existen en el lugar, pero aún así se sigue optimizando el rendimiento productivo del cultivo que tengamos. Claro, porque hay que alimentar a las 10.000 millones de personas que vamos a avanzar, sí, ese es el gran desafío en el fondo, y hay que hacerlo en forma sustentable. ¿Te fijáis? Tampoco podemos volver a... No es sustentable porque no podemos alimentar esa... podríamos cuestionar si tenemos que hacer algo para reducir la población, que escapa del tópico de este curso y que en el fondo hay mucha investigación sobre eso. Vamos a poner controles a esta explosión poblacional de alguna manera, porque obviamente no hay, por mucho que tengamos las prácticas sustentables, vamos a llegar a un límite. Al final, para nosotros, ¿sí? La biodiversidad va a seguir, probablemente va a haber otras formas de vida, muchas formas que van a seguir, pero nosotros como especie es la que tenemos que tratar de mantenernos, si es que queremos eso. Es otra pregunta filosófica realmente también, pero entonces sí, pues, obvio que está la producción pensando en hacerla más óptima hay un principio en la intensificación ecológica que es el no más reemplazo de áreas naturales, por el contrario. Y el concepto es una metáfora, así como viene la intensificación productiva, aquí es intensificación de concepto ecológico, o sea, intensificación de la naturaleza en los sistemas agrícolas, o sea, es no más reemplazo de áreas naturales, no más extensión por el tanto agrícola, hacerlas más eficientes e incorporar, de hecho, alguna merma de sistemas naturales en los sistemas productivos, muy, muy de la línea del land sharing, ¿ya? Pero sí, el desafío es que hay que alimentar a la población global y hacerlo de la manera, ojalá, más eficiente y sustentable posible. Y ahí también tiene otra dimensión que es la comercialización, cuánto alimento se pierde, cuánto alimento va para qué tipo de calidad de alimento hay. No lo vamos a discutir aquí, pero por ejemplo hay cientos de hectáreas que se están eliminando de bosques tropicales para el cultivo de palma y de soya, fundamentalmente para producir aceite vegetal para alimentos con muy bajo valor nutricional, como todos estos friteados, los chips, las papas fritas, todo eso. Entonces, al final estamos produciendo un tremendo cambio para agricultura, para producir alimentos con bajo valor nutricional, comida chatarra que le llaman. Entonces, de hecho, hay un paper muy bonito que dice, estamos botando bosques para producir basura alimenticia. Entonces, eso también nos podríamos cuestionar. ¿Te fijas? Ahí hay un cuestionamiento. Nosotros estamos aquí en la ciencia, muchos de ustedes están en la producción, pero también hay un rol que a veces no nos ponemos, que somos consumidores, y somos actores de la sociedad, y ahí también tenemos que ponernos en esos roles también. Es decir, queremos comer papas fritas, seguimos demandando esa, ¿te fijas? Para esa cantidad de aceite vegetal de palma, palma y soya, fundamentalmente, que tienen grandes hectáreas de reemplazo de bosques tropicales, sistemas tropicales, que son claves también para el funcionamiento a nivel planetario y en comida de bajo valor nutricional. Entonces eso hay que cambiar, creo yo. Es un desafío difícil, no sé si lo vamos a hacer, pero capaz que no lo queramos hacer, eso son otras preguntas, pero hay que apuntar a cambiarlo. Camila está haciendo preguntas. Camila y Emiliano. Sí, solo para terminar, es que me quedé con la imagen de los paltos de la ladera, ¿sí? De la foto que yo tengo. En el fondo, bueno, ya se reemplazó todo lo que había antes, el matorral y las otras especies. Entonces,
si se incorporan especies para aumentar la cosecha de agua o para favorecer la infiltración, claro que tal vez en el sistema va a haber un mayor almacenamiento de agua, pero aún así está pensado de que el agua va a estar, de momento. Entonces, por la legislación actual depende más de si el dueño del fondo tiene derechos de agua o no. Entonces, iba solamente a decir que la intensificación también tenía este fin más bien ético-filosófico, o es solamente productividad. En parte sí, pero no se hace cargo porque no puede hacerse cargo de todo el problema agrícola. O sea, está en énfasis en la producción, ¿te fijas? Pero no se puede hacer cargo de todos los otros problemas. Sí, hay ninguna disciplina que lo pueda hacer. Por eso hay que abordar los problemas complejos en forma transdisciplinaria desde distintas miradas. Emiliano creo que tenía levantada primero la mano, después Camila. Ahí está, no encontré el botón. Sí quería hacer una pregunta respecto a qué tanto se ha avanzado en como la identificación de la funcionalidad de las especies, que me imagino que son principalmente nativas las que recomienda la intensificación ecológica, como hablamos del ecosistema como contextual donde está el sistema productivo. ¿Qué tanto se ha identificado como los rasgos que realmente nos sirven? Y lo pienso como en el área del control biológico, de la disponibilidad de néctar, de polen, de las especies que podemos encontrar en estos contextos, como en el ecosistema en el que estamos envueltos. Muy buena Hablaba del pregunta. Baccaris, ¿qué tanto se ha avanzado en identificar esos rasgos que necesitamos para fomentar estos servicios? Para eso están ustedes. Súper buena tu pregunta y poco. Hay trabajo en rasgos funcionales de polinizadores, hay un par de tesis que se han hecho. Yo estuve en comisión de una tesis, nosotros tenemos otros alumnos trabajando en rasgos, en biodiversidad y diversidad funcional a través de rasgos. Hay algunos ensayos, ahí la gente de la Católica, Ale Ramos, plantó unas especies nativas en paltos y vio cómo iban las visitantes. Hay trabajos así, hay gente que lo ha hecho en Arándano, en el sur, pero todavía hay mucho por hacer. No solo en eso, en entender cuáles son especies relevantes, pero ojo, es importante la diversidad nuevamente, porque a veces tomadores de decisiones ven esto y, por ejemplo, voy a contar una anécdota. Nosotros presentamos el valor de los polinizadores de palto, la diversidad, pero uno también trata de ver cuáles son los insectos más frecuentes que podrían estar, porque obviamente es importante que haya diversidad, pero van a haber algunos más eficientes que otros. Entonces al tiro surge la duda por ejemplo, la gente que está pensando en innovación, decir, oh, si es esta especie nativa, entonces cultivémosla, naturalicémosla, cultivémosla, propaguémosla y empecemos a... Entonces vamos a caer en lo mismo que la abeja, o sea, vamos a tener otra especie que a lo mejor es más eficiente que la abeja, porque es nativa, es especializada en el palto probablemente, pero vamos a caer en el mismo problema. Entonces es importante resaltar el valor de la biodiversidad. Entonces, sí, hay que avanzar en entender cuáles son las especies más relevantes, pero no tratar de evitar el foco en decir, a lo mejor el Baccaris tiene flor, llenémonos de Baccaris, probablemente vamos a hacer un problema que vamos a tener. Hay que tener una diversidad y yo sugeriría tratar de emular las especies claves, porque todos los ecosistemas, pero tratar de hacer un ecosistema simplificado de lo que hay en el entorno en los sistemas agrícolas. Obviamente tiene que ser simplificado, no podemos hacerlo completo. Eso. Pero hay que avanzar, hay tesis, y ahí está el desafío de ustedes como alumnos de posgrado. Gracias, Jorge. Camila tenía una pregunta. Sí, tengo dos preguntas en realidad. La primera era si es que se incorpora el concepto como ecológico de capacidad de carga sobre el ecosistema. En el fondo, como si es que va a haber algún límite a lo que... También tiene un poco que ver con algo que había preguntado, me parece, que Héctor delante, respecto del agua, o sea, considerando que hay escasez hídrica y probablemente va a aumentar. En el fondo, si es que hay... como que se considera una dinámica del ecosistema dentro de esta perspectiva. Y la otra pregunta era si es que se mete un poquito en el tema del monocultivo como
método más eficiente o más adecuado de cultivo de alimentos. Ya, voy a partir por la segunda pregunta. Efectivamente sí, cuestiona directamente el monocultivo, ya que hay que aumentar la diversidad y por lo tanto la diversidad de cultivos, que eso hace más eficientes los sistemas. En ese sentido sí, apunta hacia eso. Sin embargo, sí, como el énfasis en la gran producción, entiende que estos parches pueden ser grandes, pero no tiene un tamaño de escala, pero sí de aumentar la diversidad, tanto de cultivo como de áreas naturales. Ya la intensificación ecológica se hace cargo de si viene un parche, aumentar la diversidad en otro cultivo o idealmente, para anclarlo al ecosistema, en sistemas, elementos del ecosistema. Y la primera pregunta, sí y no, porque obviamente como una disciplina que nace de la ecología, de hecho casi todos los que parten son ecólogos, que se van hacia los sistemas productivos, sí tiene en la base los límites del funcionamiento planetario, obviamente, como no sé si conocen ese paper de Strongbow que habla de los límites del funcionamiento planetario y que habla que la diversidad es uno de los que está más afectado en el fondo y que estamos en una zona insegura por los límites, por la cantidad de especies que se ha perdido y toda la funcionalidad que se puede estar perdiendo. Pero como nace de la ecología, sí está ese background, pero no está explícito en la intensificación ecológica, propiamente tal. O sea, obviamente que si es que el sistema productivo se hace inviable, no se puede seguir funcionando ahí, pero sí lo que promueve es a que las funciones ecológicas se puedan desarrollar, o sea, que podamos tener los procesos ecológicos como la aplicación a nivel del paisaje de la sustentabilidad en el fondo, puedan seguirse y uno tiene que cuantificarlo en el fondo, porque también puede haber cosas que uno tenga un tremendo predio y haga innovaciones ecológicas, pero al final no pase nada en el fondo, porque lo que comentaba alguien, está muy degradado el entorno, no se incrementó la biodiversidad. Entonces, sí hay que evaluar y más que capacidad de carga tiene el énfasis en los procesos ecológicos, esas funciones que uno defina y evaluar las que estén desarrollándose en el sistema. En el fondo es un sistema mixto en el cual el ecosistema debe ser funcional, deben estar los procesos clave, deben poderse evaluar en ese sentido, pero no explícitamente. Entonces ahí también hay una discusión y que tiene que ver con eso que yo les comentaba, transformar todo el planeta en sistemas mixtos o realmente mantenernos así en un estado como dejar áreas naturales y el resto transformarlo en sistemas mixtos. Porque hay algunos que dicen que sí, que ya está perdido esos sistemas naturales y que hay que transformar todo en sistemas mixtos, o sea, mantener elementos naturales porque por los modelos de población humana, por todo ya no es posible. Entonces hay que transformar todo en sistemas de producción y mantener paisajes sustentables con especies, mantener áreas remanentes naturales inmersas. Y es una discusión que hay, como en todo, siempre hay discusiones. Está la otra discusión. Entonces, obviamente que al final mantener una cosa intermedia aparentemente lo más eficiente. O sea, mantener áreas naturales, no reemplazar más, pero también lo que ya hay, tratar de hacerlo más mixto. Gracias. Tamara tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, tal vez no tanto una pregunta o como algo que me quedó dando vuelta, es que en términos más prácticos, como de dónde uno saca esas especies, porque no sé si hay mucha oferta de viveros de especies naturales que uno pueda ir y poner en el predio y al final, si uno las saca de los mismos entornos, como que no sé si Qué va a bueno que me impactar. hiciste esa pregunta. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque está muy ligada con lo que preguntó antes Mariano, creo, que es efectivamente hay mucho por avanzar, pero ya si tenemos algunas luces, algunas ideas, pero el otro problema es
que hay que generar un mercado, o si uno quisiera, por ejemplo, hacer una restauración ecológica, hoy día un problema es que uno quiera restaurar un ecosistema y tomar los elementos, por ejemplo, especies pioneras y todo, no hay viveros, no existe ese mercado generado, entonces hay un problema, no están las especies, uno va a los viveros y están las típicas, peumo, árboles generalmente, entonces hay que generar una demanda de eso, y ese es el mismo problema que tiene la restauración ecológica hoy día. Hay, en la práctica, por ejemplo, proyectos que entran al sistema de evaluación de impacto ambiental y les piden restaurar o hacer mitigaciones y tienen que comprar plantas, no las hay. Entonces, muchas veces se generan, ante eso se generan cosas interesantes como asociaciones con comunidades locales, que la empresa les entrega la capacita y ellos mismos producen plantas a partir de semillas que sacan localmente y después las empresas se las compran. Por ejemplo, se dan algunos casos, aquí en Anglo American han habido algunas iniciativas de ese tipo, pero el problema es que generalmente también como no hay información falta otro componente que es información de entender la biología de las especies. No sabemos cómo germinarlas, no sabemos cómo propagarlas, no sabemos en qué momento, no sabemos si enraizan o no de semilla, cómo crecer, no sabemos qué proceso de escarificación hay que... Entonces, nos queda mucho por avanzar, pero si nos ponemos en esa claro, nos vamos a quedar como tortuga de espalda, empantados, es decir, no sé cómo partir. Entonces yo creo que muchas de las cosas parten con lo que hay, y de ahí van generando información y así se va generando cambios de alguna manera. Pero sí. Yo lo veía de otro punto de vista más positivo, así como que en realidad queda harto por hacer y hay harta oportunidad ahí ¿Sí? tanto de investigación como también de nicho de mercado para las personas que son como más emprendedoras ¿Sí? y como que sacar al final la información para que la gente sepa que existen estas oportunidades. Y no solo en agricultura, hay viveros que se están especializando en flora nativa y les va bastante bien, porque hoy día también hay una vuelta, no solo en la agricultura, podríamos decir la intensificación ecológica aplicada a la agricultura, hoy día está aplicado al paisajismo, y también está volviendo en el paisajismo las especies silvestres, las especies nativas. De hecho, en el curso que yo hago, invito a un paisajista que está bien famoso hoy día, que habla del paisajismo funcional, que justamente no solo tiene un valor estético, sino que también de recuperar interacciones, y él tiene un fuerte énfasis en polinizadores, por ejemplo. Entonces, hay una demanda por planta y hay viveros que se están dando cuenta y están produciendo, hay viveros que se han especializado en flora nativa, pero todavía estamos muy incipientes, muy inicial. Camila y sabe, las forestales tienen que restaurar por convenios que hay una cantidad de hectáreas impresionante, y nadie sabe todavía bien cómo hacerlo, con qué especies, cómo partir los sistemas, porque una vez que se cosechan ciertos, que hoy día están con pino, después tienen que volver a áreas naturales por una serie de acuerdos internacionales que hubo en un momento. ¿De dónde vamos a sacar esas plantas? ¿Te fijas? Porque es súper fácil, las forestales muchas producen, por ejemplo, el keule está en extinción y tienen unos viveros de keule y 20.000 keules en unas bandas así, perfecto, pero solo keule. Entonces, al final el keule depende de un ecosistema, no sacamos nada poniendo keule solo, al final va a ser como un monumento en vivo, perdiendo su funcionalidad ecológica. Entonces hay que recuperar los ecosistemas. Más que poner énfasis en las especies, nos sirven como banderas de lucha, como símbolos, pero lo que hay que recuperar son los ecosistemas. Gracias. Claudia, ¿tiene una pregunta? Muchas gracias. Primero que todo, me pareció súper interesante la presentación y recién mencionó algo de los acuerdos internacionales, así que en línea con esto, a mi criterio, la parte agrícola ha quedado bastante como, no sé la palabra, no mermada, pero un poco al margen de todos los compromisos país, ¿no? en materia de cambio climático. Y me gustaría saber si estos esfuerzos, si bien se ha mencionado que hay mucho que hacer, pero si estos esfuerzos ya están de algún modo vinculados con los compromisos internacionales, pensando en el convenio sobre diversidad biológica, por ejemplo, ellos tienen este programa de diversidad biológica agrícola, y ahí se enfocan bastante en esto, diversidad biológica agrícola. Entonces, ¿hay algún vínculo actualmente o todo esto está como a nivel academia y no está vinculado con los tomadores de decisiones? Y
este mismo cumplimiento, ¿no?, de estos compromisos que tiene Chile. Gracias por tu pregunta. Mira, el año pasado, bueno, con la pandemia quedó stand-by, se juntaba la COP de biodiversidad en China y se publicó un paper, cual a mí me invitaron a participar, estos multiautores, que había mucha gente, que justamente hizo un llamado, ese paper está publicado, se lo puedo compartir en Nature Ecology and Evolution, que hizo un llamado a incorporar los sistemas agrícolas dentro de la discusión de biodiversidad, de la Convención de Biodiversidad a nivel mundial, porque también la agricultura quedó un poquito al margen de esto, ¿te fijas? Entonces justamente decía, la agricultura hoy día puede ser un reservorio de biodiversidad importante si cambiamos la forma de hacer agricultura, si la pensamos como una solución de base natural, más que como el problema, como yo decía en principio. Entonces puede tener algo relevante, y no hay que mirarlo como algo ya perdido, sino que puede aportar a la conservación de biodiversidad mundial, y nunca se ha considerado. Entonces eso fue un llamado, un artículo de discusión y con algunos de datos, justamente para poner en los tomadores de decisiones y en las grandes ONG, las grandes Naciones Unidas, en el fondo decir, ojo, hay que incorporar los sistemas productivos dentro de esta discusión de biodiversidad, y no solo poner el énfasis en las áreas naturales, las grandes extensiones, los parques, etc. Entonces, por ese lado, sí, tienes razón, siempre se había mirado como no considerado. Ahora, en el cambio climático, también en la COP21, el Acuerdo de París, también la agricultura estaba relevante, pero se discutió mucho, pero no se le ha dado todavía el énfasis. Por ejemplo, hubo una iniciativa en el Acuerdo de París que se llamó el 4 por 1000, tengo entendido, 4 por 1000, si no, más bien no recuerdo, puedo buscarlo por ahí, que era que si nosotros en los sistemas agrícolas nos comprometemos a incrementar la materia orgánica en un 4% de los suelos, solo en un 4% de los suelos, lograríamos generar la compensación, si todos los suelos arables, que estamos hablando que a nivel mundial son de alrededor del 30%, 20% de la superficie planetaria, podríamos compensar y duplicar la compensación de todas las emisiones de carbono que hacemos hoy día, que tenemos en la industria. O sea, con que cada agricultor, cada sistema productivo que tiene suelos, incremente su materia orgánica en un 4%, se compensaría y duplicaría la compensación de las emisiones ambientales que tenemos. Y esa fue una iniciativa que surgió, pero que no se le dio, de hecho en Chile casi ni se habla de eso. O sea, probablemente Chile firmó el acuerdo, la COP21, el Acuerdo de París, pero fue el Ministerio de Medio Ambiente, entonces el Ministerio de Agricultura quedó por otro lado, ni siquiera hay una relación. A mí me tocó participar de una reunión cuando se estaba organizando la COP25, creo que fue la que se iba a hacer en Chile, que finalmente se hizo en España, y justamente discutimos que había que incorporar, y tuvimos la reunión con la ministra de Medio Ambiente en ese entonces, la Carolina Schmidt, y justamente lo que discusión era que no podía estar agricultura fuera de esa discusión en esa reunión. Tenía que estar ahí porque hay mucho que hacer de los sistemas agrícolas para la mitigación de gases de efecto invernadero, para la conservación de la biodiversidad, pero no se le ha dado históricamente la importancia, y tampoco la agricultura ha hecho mucho de entender este problema de acercarse por otro lado. O sea, aquí también hay temas de que esta mirada muy parcializada, muy sectorial, nos hace tener medio ambiente por un lado y agricultura funcionar, y lo vemos a diario en las decisiones a nivel gubernamental, están totalmente separadas cuando debería haber una integración mayor. Pero sí, se ha discutido en organismos, en instancias internacionales, pero no se le ha dado el protagonismo que podría tener. Eso. Amantina, creo que tenía una pregunta. No, en realidad era un poco lo que decía el profesor recién, por eso la bajé. Ok. Sí, en esta iniciativa 4 por 1000, a manera nada más de comentario, sí estuvo, el Ministerio de Agricultura quizá como tal no estuvo involucrado, si habían un par de investigadores de línea, pero claro, nunca realmente levantó y nunca realmente como que se difundió, era muy poco lo que se hacía para esto, ¿no? Desde el 2016 está esto. Y al menos no se ha visto, como sí se ha visto otras cosas en el lado forestal, de esta estrategia de cambio climático y recursos vegetacionales. Entonces vemos que otros sectores están bien involucrados, y claro, nosotros estamos al margen,
estamos al margen de todos los mecanismos de desarrollo limpio, y a mí me parece que esta intensificación ecológica también es una oportunidad como para poder accesar a ese tipo de mecanismos también, que hasta ahora básicamente está nada más como vinculado con criaderos de cerdo nada más, y todo lo demás ha quedado como al margen, pero tiene ese potencial, ¿no? Ese potencial de ser también reservorios de carbono, que actualmente de todos estos beneficios ecosistémicos, estos servicios ecosistémicos, el carbono es el que tiene un mercado internacional, los demás no son transables todavía, pero obviamente ayudan a la producción, la hacen más eficiente, pero teniendo el carbono un mercado transable, creo que puede ser una oportunidad también cuando existe esta restauración de áreas naturales, ¿no? Donde Sí. está inserto el sistema agrícola. Sí, tú mismo decías, es más fácil la industria forestal por el sistema, la industria forestal son un par de empresas, tienen una agrupación muy fuerte que las reúne, y si bien hay chicos, el 90% está en manos de 2 o 3 grandes empresas. Por la agricultura tenemos una atomización gigantesca, tenía agrupaciones, pero que agrupan a un par de agricultores grandes, la SNA, pero que tampoco se sienten otros agricultores parte. Entonces al final hay una atomización, es más difícil generar cosas a nivel país cuando tienes un sistema súper atomizado. Eso nomás. No sé si, Tamara, ¿tienes una pregunta o se te quedó la mano levantada? Me quedó la mano. Claudia, ¿lo mismo? Sí, idéntico, se me había quedado levantada. Bueno, bueno, nuevamente le agradezco a Juan Luis por esta introducción. Yo creo que fue una presentación muy completa acerca del concepto de intensificación ecológica, ¿verdad? Y la relevancia que tiene también, y esto lo conecto con lo que viene la próxima sesión, que también lo comentó Juan Luis, que esto no basta con solamente enfocarlo desde el punto de vista del sistema productivo y cómo el sistema está anclado a los ecosistemas, sino que hay que también tener una mirada mucho más integral de que esto está inserto en algo más amplio, que son los sistemas alimentarios. Y es por eso que la siguiente sesión, que va a ser extraordinariamente, como les comenté, el próximo jueves 24, vamos a tener la participación de Walter Rosen, quien nos va a hablar justamente de esta idea de los sistemas alimentarios como base, con base en la intensificación ecológica y en las cadenas de valor sostenible, ¿ya? La eficiencia, la sostenibilidad del sistema no se va a sustentar solamente con lo que se hace en los sistemas productivos, también es muy relevante, ¿verdad?, lo que sucede en las cadenas de valor, la comercialización y también claramente nuestras conductas de consumo, ¿ya? Así que creo que viene muy bien encadenada la próxima sesión para tener esta mirada un poco más amplia de cómo la intensificación está dentro de los sistemas alimentarios. Así que durante el día les voy a enviar el link para la sesión de pasado mañana, el jueves. Las lecturas que envió Walter se las hice llegar la semana pasada, así que ya las tienen para que puedan revisar un poco el trabajo que él ha realizado. Y también durante el día voy a enviar, te doy enseguida la palabra, voy a enviar los artículos para las sesiones a contar de la próxima semana, para que las puedan ir eligiendo. Esto va a ser rápido porque como Mariana, que es la siguiente invitada, vamos a tener que definir mañana ya todas las sesiones para que la persona que prepare, tenga que presentar, tenga al menos una semana para preparar la presentación. Hay una pregunta, ¿sí? ¿No? Bueno, además, vamos a enviar la presentación de Juan Luis, también con algunos artículos científicos que él citó. También vamos a enviar esa literatura y las rúbricas, ya que también las conversamos y las tratamos al principio. ¿Ya? No sé si alguien más tiene alguna consulta, comentario. Bueno, ahí justamente Pascal está consultando por un artículo en el chat, así que
esa información la vamos a enviar durante el día. ¿Ya? Así que, bueno, les deseo una buena tarde y nos estamos viendo el próximo jueves. ¿Mm? Que estén muy bien.